Bienvenido a mi canal de audiolibros. Si todavía no lo has hecho, por favor, suscríbete. Me ayudaría muchísimo si lo hicieras. En este momento estamos leyendo la obra clásica Frankenstein de Mary Shelley. Capítulo 8. Cuando aplaqué mi hambre, dirigí mis pasos hacia el camino bien conocido que conducía a la granja. Todo estaba en paz. Me arrastré hasta mi cobertizo y permanecí allí en silenciosa espera, hasta la hora en que la familia solía levantarse. La hora pasó, y el sol ya estaba muy alto en el cielo, pero los granjeros no aparecían. Temblé violentamente, sospechando alguna horrible desgracia. El interior de la casa estaba oscuro y no se oía movimiento alguno. No puedo describir la angustia que sentí en aquellos momentos. Entonces, dos campesinos pasaron por allí, pero, deteniéndose cerca de la casa, comenzaron a hablar, gesticulando mucho. No entendí lo que dijeron, porque su lengua era distinta a la de mis protectores. De todos modos, poco después, Félix apareció con otro hombre. Me sorprendió porque yo sabía que él no había salido de la casa aquella mañana, y esperé con inquietud para descubrir, por sus palabras, el significado de aquellos extraños sucesos. ¿Se da cuenta usted de que va a pagar 3 meses de renta?, le dijo el hombre que iba con él, y que perderá lo que dé el huerto. No quiero aprovecharme injustamente de usted, así que le ruego que se tome algunos días para pensar bien su decisión. Es completamente inútil, contestó Félix. No podremos volver jamás a esta casa. La vida de mi padre está en gravísimo peligro debido a la horrorosa circunstancia que le he contado. Mi mujer y mi hermana nunca olvidarán ese espanto. Le ruego que no insista. Aquí tiene usted su propiedad y permita que me vaya inmediatamente de este lugar. Félix temblaba horrorosamente mientras decía aquello. Él y su acompañante entraron en la casa, en la cual permanecieron algunos minutos, y luego se despidieron. Nunca volví a ver a nadie de la familia de Lassie. Permanecí en mi cobertizo durante el resto del día, en un estado de inconcebible y estúpida desesperación. Mis protectores se habían ido y habían roto el único lazo que me unía al mundo. Por primera vez, los sentimientos de venganza y odio embargaron mi pecho, y no me esforcé en controlarlos. Al contrario, dejándome arrastrar por la corriente, dejé que mi pensamiento se inclinara hacia la violencia y la muerte. Cuando pensaba en mis amigos, en la amable voz de Lassie, en los encantadores ojos de Ágata y en la exquisita belleza de la árabe, aquellos pensamientos se desvanecían y las copiosas lágrimas me calmaban un tanto. Pero de nuevo, cuando pensaba que me habían rechazado y abandonado, regresaba la furia, y como no podía golpear a ningún ser humano, volvía mi ira contra cualquier objeto inanimado. Cuando se hizo de noche, coloqué mucha leña alrededor de la casa, y después de haber destruido todos los frutos del huerto, esperé con obligada paciencia hasta que la luna se escondió para comenzar el trabajo. Con la noche adelantada se levantó un fuerte viento desde el bosque y rápidamente dispersó las nubes que habían cubierto los cielos. Aquel vendaval se hizo más y más violento hasta convertirse en un poderoso huracán y produjo una especie de locura en mi ánimo que rompió todas las ataduras con la razón y la reflexión. Encendí una rama seca de un árbol y dancé con furia alrededor de aquella casa adorada, con los ojos aún clavados en el horizonte de occidente, el lugar por donde la luna iba a ponerse. Parte de su esfera finalmente se ocultó, y yo agité mi rama ardiendo. Desapareció la luna, y con un alarido prendí la paja y el heno seco que había colocado. El viento inflamó el fuego, y la casa inmediatamente quedó envuelta en llamas que la abrasaban y la lamían con sus afiladas y destructivas lenguas. En cuanto estuve seguro de que nada podría salvar ni la más mínima parte de aquella construcción, abandoné el lugar y busqué refugio en el bosque. Y ahora, con el mundo ante mí,
hacia dónde encaminaría mis pasos. Decidí huir lejos del escenario de mis desgracias. Pero para mí, odiado y despreciado, todos los países iban a ser igual de espantosos. Al final un pensamiento cruzó mi mente. Vos, por vuestros papeles, supe que vos habíais sido mi creador. ¿Y a quién podría recurrir con más justicia, sino a quien me había dado la vida? Entre las lecciones que Félix le había enseñado a Safi, no había faltado la geografía. Por eso, sabía cómo se encontraban dispuestos los diferentes países del mundo. Vos habíais mencionado Ginebra, el nombre de vuestra ciudad natal, y hacia ese lugar decidí encaminarme. Pero, ¿cómo iba a orientarme? Yo sabía que debía viajar en dirección suroeste para alcanzar mi destino, pero el sol era mi único guía. No conocía los nombres de las ciudades por las que tendría que pasar, ni podía pedir información a ningún ser humano. Pero no desesperé. De vos solo podía esperar auxilio, aunque hacia vos no tuviera otro sentimiento que odio. Creador insensible y despiadado, me otorgasteis sensaciones y pasiones, y luego me arrojasteis al mundo para desprecio y horror de la humanidad. Pero solo a vos podía dirigir mis súplicas, y solo en vos decidí buscar la justicia que en vano intenté encontrar en cualquier otro ser de apariencia humana. Mis viajes fueron penosos, y los sufrimientos que tuve que soportar, amargos. Ya estaba muy adelantado el otoño cuando abandoné la región en la que durante tanto tiempo había vivido. Viajaba solo por la noche, temeroso de encontrarme con algún rostro humano. La naturaleza se marchitó a mi alrededor y el sol ya no calentaba. La lluvia y la nieve me atormentaban continuamente y no encontraba refugio alguno. Oh tierra, cuán a menudo maldije a quien me dio el ser. La bondad de mi naturaleza había desaparecido y todo en mi interior se tornó rencor y amargura. Cuanto más me acercaba al lugar donde vos vivíais, más profundamente sentía que el espíritu de la venganza se había convertido en dueño de mi corazón. La nieve cayó a mi alrededor y las aguas se endurecieron, pero yo no descansé. Algunas señales aquí y allá me guiaron en la buena dirección, pero a menudo me desviaba mucho del buen camino. La agonía de mi dolor no me daba descanso, y nada ocurría de lo que mi rabia y mi desgracia no pudieron extraer su alimento. Pero una circunstancia que aconteció cuando llegué a los confines de Suiza, cuando el sol ya había recuperado parte de su calor y la tierra de nuevo comenzaba a mostrarse verde, confirmó de un modo particular la amargura y el horror de mis sentimientos. Generalmente, descansaba durante el día y viajaba solo por la noche, cuando estaba seguro de hallarme lejos del alcance de los hombres. Sin embargo, una mañana, descubriendo que mi camino discurría por un bosque profundo, me aventuré a continuar mi viaje después de que ya hubiera amanecido. El día, que era uno de los primeros de la primavera, incluso consiguió animarme con la belleza de los rayos del sol y la dulzura de la brisa. Sentí que revivían en mí emociones de bondad y placer que parecían haber muerto. Casi sorprendido por aquellas nuevas emociones, me dejé arrastrar por ellas. Y, olvidando mi soledad y mi deformidad, me atreví a sentirme feliz. Lágrimas de bondad de nuevo abrazaron mis mejillas, e incluso elevé con agradecimiento mis ojos humedecidos hacia el maravilloso sol que derramaba aquella alegría sobre mí. Continué serpenteando por los caminos del bosque hasta que llegué al final, donde lo bordeaba un río profundo y rápido, en el cual muchos árboles dejaban caer sus ramas, ahora llenas de brotes de la reciente primavera. Allí me detuve, sin saber exactamente qué camino seguir, cuando oí voces que me obligaron a esconderme bajo la sombra de los cipreses. Apenas estaba oculto cuando una niña vino corriendo hasta el lugar donde estaba escondido, riendo y jugando como si huyera para escapar de alguien. Continuó su carrera junto al borde cortado del río, cuando de repente su pie resbaló y cayó en los rápidos. Salí inmediatamente de mi escondrijo y con un inmenso esfuerzo contra la corriente del río, la salvé y la arrastré de nuevo a la orilla. Estaba sin sentido
e intenté por todos los medios y con todas mis fuerzas reanimarla, cuando de repente me vi sorprendido por la llegada de un campesino, que probablemente era la persona de quien la niña huía jugando. Al verme se abalanzó sobre mí, arrebatándome a la niña de los brazos y huyendo hacia lo más profundo del bosque. Lo seguí rápidamente, apenas sé por qué, pero cuando el hombre vio que lo seguía de cerca, me apuntó con un arma que llevaba y disparó. Me desplomé en la tierra y él, aún más deprisa, se internó en el bosque. Aquella fue la recompensa, mi bondad. Había salvado a un ser humano de la muerte y como recompensa ahora me retorcía entre horribles dolores por un disparo que me había destrozado la carne y el hueso. Los sentimientos de bondad y amabilidad que había albergado solo unos instantes antes dieron lugar a una furia infernal y al rechinar de dientes. Inflamado por el dolor, juré odio eterno y venganza a toda la humanidad. Pero el dolor que me causaba la herida me venció. Mi pulso se detuvo y me desmayé. Durante algunas semanas llevé una vida miserable en aquellos bosques, intentando curarme la herida que había recibido. La bala me había perforado el hombro y yo no sabía si aún permanecía allí o lo había traspasado. En cualquier caso, no tenía medios para sacarla. Mis sufrimientos aumentaron también por el opresivo sentimiento de la injusticia e ingratitud que aquellos dolores suponían. Mis juramentos diarios clamaban venganza. Una venganza absoluta y mortal, porque sólo así podría compensar los ultrajes y el dolor que había sufrido. Después de algunas semanas, mi herida curó y continué mi viaje. Ni el brillo del sol, ni las suaves brisas de la primavera pudieron aliviar ya los trabajos que tuve que soportar. Toda alegría no era sino una burla para mí, e insultaba mi estado de desolación, y me hacía sentir más dolorosamente que yo no estaba hecho para la felicidad. Pero mis sufrimientos ya se acercaban a su conclusión, y 2 meses después llegué a los alrededores de Ginebra. Era casi de noche cuando llegué a las afueras de la ciudad y me aparté a un lugar escondido en los campos que la rodean, para pensar en el modo de dirigirme a vos. Me encontraba abatido por el cansancio y el hambre, y me sentía demasiado desgraciado para disfrutar de las dulces brisas del atardecer o las vistas del sol poniéndose tras las imponentes montañas del Jura. En aquel momento me alivió un ligero sueño, el cual fue perturbado por la aparición de un hermoso muchacho, que entró en mi escondrijo corriendo con la juguetona alegría de la infancia. De repente, cuando lo miré, una idea se apoderó de mí: que aquella pequeña criatura seguramente no tendría prejuicios y que había vivido muy poco tiempo como para verse imbuido del horror hacia la deformidad. Así pues, si pudiera hacerme con él y educarlo como mi compañero y amigo, no me encontraría tan solo en este mundo lleno de gente. Apremiado por aquel impulso, agarré al muchacho cuando pasó y lo atraje hacia mí. En cuanto vio mi figura, puso las manos delante de los ojos y profirió un agudo chillido. Le aparté las manos de la cara por la fuerza y le dije: «Muchacho, ¿qué haces? No pretendo hacerte daño, escúchame». Él luchaba ferozmente. «Déjame», gritó. «¡Monstruo! ¡Monstruo horrible! Quieres devorarme y destrozarme en 1000 pedazos. Eres un ogro, déjame o llamaré a mi papá». «Chico», le dije, «jamás volverás a ver a tu padre, vas a venir conmigo». Estalló en gritos furiosos. «¡Monstruo espantoso! ¡Déjame, déjame! Mi papá es magistrado. Es el señor Frankenstein. ¡Déjame! ¡No te atrevas a tocarme!» «Frankenstein», exclamé. «Entonces perteneces a mi enemigo, a aquel por quien he jurado venganza eterna, y tú serás mi primera víctima». El muchacho aún porfiaba y me insultaba con gritos que solo conseguían llevar la desesperación a mi corazón. Lo cogí por la garganta para intentar que se callara, y un instante después yacía muerto a mis pies. Observé a mi víctima, y una alegría y un triunfo infernal embargaron mi corazón.
Y mientras aplaudía, exclamé: yo también puedo sembrar la desolación. Mi enemigo no es invulnerable. Esta muerte lo hundirá en la desesperación, y miles de desgracias lo atormentarán y lo destruirán. Cuando clavé mis ojos en el muchacho, vi algo que brillaba en su pecho. Lo cogí. Era el retrato de una mujer hermosísima. A pesar de mi maldad, aquel retrato me calmó y atrajo mi atención. Durante unos breves instantes, observé con deleite sus ojos oscuros y profundos y sus adorables labios. Pero de inmediato volvió a invadirme la ira. Recordé que me habían privado para siempre de los placeres que criaturas como aquella podrían proporcionarme, y que aquella cuyo rostro contemplaba, si me mirara, habría cambiado aquel aire de divina bondad por un gesto de horror y repugnancia. ¿Acaso os sorprende que semejantes pensamientos me volvieran loco de rabia? Yo solo me maravillo de que en aquel momento, en vez de dar al viento mis emociones mediante inútiles exclamaciones y dolor, no me precipitara contra la humanidad y pereciera en mi deseo de destruirla. Mientras me sentía embargado por aquellos sentimientos, abandoné el lugar en el que había cometido el asesinato y busqué un escondrijo más apartado. En aquel momento vi a una mujer que pasaba cerca. Era joven, ciertamente, no tan hermosa como la del retrato que yo tenía, pero de agradable aspecto y en la encantadora flor de la juventud y de la salud. Y pensé que allí iba una de las sonrisas que se entregan a todo el mundo excepto a mí. No escapará a mi venganza. Gracias a las lecciones de Félix y a las sanguinarias leyes de los hombres, he aprendido cómo hacer el mal. Me acerqué a ella sin ser notado y coloqué el retrato a buen recaudo en uno de los bolsillos de su vestido. Durante algunos días estuve merodeando por aquel lugar en el que se habían desarrollado aquellos acontecimientos, a veces deseando poder veros y a veces decidido a abandonar el mundo y sus miserias para siempre. Al final me dirigí hacia estas montañas y he recorrido todas esas grutas inmensas, consumido por una ardiente pasión que solo vos podéis calmar. Y no podemos despedirnos hasta que me hayáis prometido cumplir con mis peticiones. Estoy solo y soy muy desgraciado. Nadie querrá estar conmigo, pero una mujer tan deforme y horrible como yo no me rechazaría. Ese es el ser que debéis crear para mí.